En la primera lectura hemos escuchado sobre la sabiduría, radiante e incorruptible. Quien la busca se deja encontrar. Y es que la sabiduría que procede de Dios no va a ser como la sabiduría del hombre. Porque la sabiduría de Dios se va a caracterizar por un equilibrio en tres cosas. Teniendo en cuenta que la sabiduría comenzará a partir del amor. El amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a mí mismo. Ahí parte la sabiduría. Y en un equilibrio entre estas tres cosas. Porque podemos desequilibrarnos y deja de ser sabiduría. Porque si entonces todo es Dios, todo es Dios, todo es Dios, ¿cuándo el prójimo? ¿Cuándo yo? Entonces ahí también descuidamos las otras partes. O a veces también podemos ser el prójimo, el prójimo, el prójimo, y lo damos todo por el prójimo. ¿Y a Dios cuándo? ¿Y a mí mismo cuándo? Entonces se desequilibra nuevamente todo esto. Y después, el otro extremo, primero yo, luego yo, al último yo, y se queda tantito yo, y se vuelve a desequilibrar todo esto. Por eso la sabiduría está en este equilibrio entre el amor a Dios, al prójimo y a mí mismo. Y de ahí parte. Y la sabiduría, por supuesto, nos ayudará en el caminar de la vida, en el caminar día con día. Y la sabiduría se puede manifestar de diferentes maneras, tanto en el ámbito intelectual, pero también en el ámbito espiritual. Porque si bien es cierto que el hombre es racional porque Dios es la razón, por eso Dios nos comparte de ese raciocinio y somos capaces de razonar sobre lo que queremos, pensamos o actuamos. Sobre ese raciocinio entonces vamos a ir conduciéndonos y vamos a ir aprendiendo. También por eso ¿cuál es nuestro proceso en la vida? Ya cuando estamos ahí de los 7 años, órale al kinder, los 8 a la primaria, bueno, ustedes saben las edades, y a la primaria, 6 años en la primaria, y eso implica un aprendizaje. Después 3 años a la secundaria, implica más aprendizaje. Después la prepa, el bachillerato, lo que sea. Y después otros tendrán la oportunidad de alguna carrera universitaria. Todo implica aprendizaje. Y en ese aprendizaje intelectual, que también viene de Dios, por supuesto, en ese aprendizaje también se evalúa. De manera que después de cierto tiempo, después de ciertas clases, viene un examen. Y otro tiempo, y viene otro examen. Y cuando se estudia la carrera, y al final se hace el examen de todo lo que se vio en los años de estudio. Porque también se evalúa ese conocimiento, esa sabiduría, que también nos ayudará. Pero la otra sabiduría espiritual, pues esa no implica tal vez esta manera del intelecto, sino que es diferente. ¿A qué me refiero? Hay teólogos que han querido explicar la virginidad de María y lo hacen a la perfección.
pero utilizan palabras que no son comunes para nosotros, y entonces de repente se vuelve un poquito tedioso leer a algunos teólogos porque utilizan un lenguaje elevado y explican un poquito tal vez la virginidad de María, pero en la sencillez de aquella señora, de aquel pueblito, con mucha fe, también sabe explicar la virginidad de María. Y toma como ejemplo el cristal y dice, así como la luz del sol atraviesa el cristal sin dañarlo, así también Dios fecunda en la Virgen María al Verbo y la mantiene intacta. Entonces, como el ejemplo de una mujer sencilla, también ahí se expresa la sabiduría de Dios. También en el teólogo, pero también en la fe más sencilla, la sabiduría se va manifestando. Y a veces no se necesitan tantos estudios para ser prudentes. Pero también la vida nos ha enseñado a ser prudentes. La vida nos enseñó que a veces no hay que correr, es mejor caminar. Por eso es más fácil que los jóvenes vayan a prisa en todo lo que tengan que hacer, mientras los que ya tienen más edad, tranquilo, con calma, no corras. ¿Por qué? Porque ya se pasó esa etapa, porque uno ya vivió eso y uno ya sabe que si uno empieza a correr en el lodo, tarde o temprano uno se va a caer. Entonces, ya dentro de la sabiduría de los años, de la experiencia, pues también se aprende a dar los consejos. ¿Por qué se dan buenos consejos? Porque ya nos tocó vivirlo. Y cuando todavía no estamos con la mente abierta a los consejos, ay, siempre lo mismo. Siempre me dices lo mismo, pero cuando ya crecemos y nos toca caer en nuestro error, ¿cuánta razón tenía mi mamá? ¿Cuánta razón tenía mi papá? Pues sí, hasta que ya nos equivocamos. Pero entonces la experiencia nos empieza a dar estos conocimientos que nos ayudarán a dar después buenos consejos. Entonces, la sabiduría que viene de Dios se deja encontrar a quien la busca. Así. Y también habla sobre madrugar. El que madruga por ella no se fatigará, porque la hallará sentada a su puerta. ¿Por qué? Porque precisamente también la sabiduría consiste en hacer. Entre más tarde nos levantamos, más queremos seguir durmiendo. Y así pasa. A veces uno dice, no, pues no hay nada que hacer. Siempre va a haber algo que hacer. Depende si le quiero dar importancia o no. Y aquí es donde se manifiesta la sabiduría. En la prudencia. Por eso hemos escuchado en este evangelio como 5 jóvenes han sido prudentes y 5 no. Porque cada vez que empezamos un proyecto necesitamos planearlo bien. Y sobre todo en las nuevas generaciones, cuando ya quieren formar su familia, si quieren formar su familia es porque ya pueden mantenerla. Porque ya no nada más se trata de invitar al cine o a los taquitos. Y ahora hay que invitar el gas, el agua, el teléfono, el predial y todo lo que implica, la comida, todo. Hay que invitar ya, es diferente. Y si no me alcanza, pues quiere decir que no estoy listo para eso. Así de fácil. Y fíjense, aquí viene una actitud importante de las que sí son previsoras. Porque ¿qué dijeron las descuidadas? Denos de su aceite. ¿Y qué dijeron las otras?
No. Tajante. ¿Quieren? Vayan. Y a veces como papás hace falta no. Porque los hijos, oye mamá, es que no me alcanzó. Sobre todo de los abuelitos que ya cobran ahí la pensión del gobierno. Saben que ya cobraron y ahí van con los abuelos. O los papás que ya son grandes. Y fíjate papá, es que me faltó esto. No. Es eso. No te alcanzó a ti, a mí no me quites porque no me va a alcanzar. Porque también es muy común que un papá o una mamá se quite el pan de la boca para dárselo a los hijos. Me estoy refiriendo a hijos ya casados, ¿eh? Los hijos pequeñitos, por supuesto, hay que ayudarles en todo. Pero hijos ya casados y todavía vienen y dame, pues mi hijo, pues si no te alcanza esa vida, ¿para qué la escogiste? ¿No? Y desde el principio. Y si muchos papás tuvieran esta manera de pensar, te vas a casar, adelante. Tienes dónde vivir, porque aquí no. Y que también en esa postura, la familia de ella, hijita, ya te quieres casar, adelante. Tienen dónde vivir, porque aquí no. Entonces esos jóvenes le pensarían más. Pues ni en tu casa, ni en tu casa, ¿dónde vamos a vivir? Así, desde el principio, no, porque también es sano decir no. ¿Por qué? Porque no alcanza ni para ti ni para mí. Muchas veces somos buenas personas, qué bueno, de eso se trata, pero la gente abusa. Y ahí es donde tenemos que aprender a poner límites. Por eso estas que son previsoras dicen no. Y a veces también tenemos que aprender esta parte. No. Así de fácil. Porque también como hijos somos bien chantajistas. Y mi papá, mi mamá me dicen, no, ya no te quiero. Ya no eres mi mamá. Ya no eres mi papá. Ya no voy a venir. No vengas, mucho mejor. Dice el dicho vulgarmente, entre menos burros, más solotes. Pues sí. Esto es importante. Que esta actitud de las mujeres previsoras les valió para encontrarse con el esposo, que llegaba a medianoche. Por eso tengamos en cuenta que en todo lo que vayamos a hacer en nuestros proyectos de vida, primero tengamos a Dios presente y después seguirle trabajando por eso y prever todo lo que se va a ocupar. En esta capilla que se está construyendo, ahí va, poquito a poquito, de poquito. De repente alguien pone algo, de repente alguien pone otra cosa. Y a lo mejor no nos tocará verla terminada, pero si hay alguien que siga el proyecto, este será un templo hermoso, digno de los hijos de Dios. Entonces también en ese actuar vamos confiando en la providencia de Dios. Vamos a Dios pidiéndole, y también entre los que donan, en los que participan, pues también ahí se hace presente la providencia de Dios. Ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Y sobre todo, no olvidemos prever siempre nuestra vida espiritual. Porque al final de esta lectura dice, estén preparados porque no saben ni el día ni la hora. Cuando Dios quiera, como Dios quiere. Por eso es necesario que sigamos viviendo nuestra vida espiritual, sacramental, sigamos adelante.
confiando siempre en la providencia de Dios, confiando en su protección y abandonándonos a Él. Y es esto. No sabemos ni el día ni la hora, pero que nuestras lámparas estén encendidas, con esa fe que no se apaga. Y para que no se apague, necesita de ese aceite, que también esa es la vivencia de esta vida espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.